8:28 de esta mañana de lunes, en el cual hay, como suele ocurrir cuando hay elecciones, también una guerra por imponer la lectura del resultado de las elecciones. Y la lectura tiene siempre sus complejidades, particularmente en esta elección que fue 4 provincias que fueron a las urnas anticipadamente: Chaco, Salta, San Luis y Jujuy, donde vimos, bueno, en las 4 provincias, 2 de ellas gobernadas por dirigentes radicales, otras 2 por peronismos de distintas corrientes, a los oficialismos imponerse, en algunos casos en alianza con los libertarios, en otros no, con un peronismo que sí lo vemos, digamos, claramente, sobre todo la derrota de Capitanich en la provincia de Chaco, me parece que es el golpe más duro al kirchnerismo del resultado electoral, ¿no? Me parece que los 2 partidos que mostraron un gran retroceso en estas elecciones es el PJ, en su generalidad, y el PRO. Alejandro Katterberg es analista político, dirige la consultora Poliarquía. Un placer, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Muy bien. Acá estábamos leyendo las conclusiones de Poliarquía Conclusiones, ¿no? Primeras conclusiones. 1, los oficialismos mandan, porque los 4 gobernadores ganaron. 2, el peronismo se desangra, bueno, perdiendo además algunos de sus bastiones, claro, como solía ser el Chaco hasta ahora. 3, la libertad avanza. A ver, resultados de ayer, María, y de lo que queda por delante para el año. Primero, la lógica obvia que lo que ustedes estamos hablando, los gobernadores dominan sus territorios. Vamos ayer 4 de 4, con la elección de Santa Fe 5 de 5. Claro. ¿No? En 5 provincias que tuvimos elecciones, los gobernadores impusieron su voluntad. Con más holgura, menos holgura, con distintos grados de acuerdos, con alianzas locales, con discurso un poquito más nacional, un poco más provincial, pero los gobernadores imponen y los gobernadores consiguen, en la mayoría de los casos, los números que desean. Eso en línea con algo un poco más general, que alguna vez hablamos, que es cómo el sistema político argentino, luego de la crisis del 2023, de la crisis de representación que llevó a Milei al poder, el sistema político argentino explotó, se fragmentó, se atomizó en 1000 pedazos. No existen más fuerzas políticas nacionales, no existen más liderazgos políticos nacionales fuera del de Milei, y la fuerza política, Milei es una fuerza política que está emergiendo y que es lo que estamos viendo en estas elecciones. Entonces, el rol de los gobernadores y de las provincias está tomando cada vez más relevancia. La autonomía política de las provincias cada vez es mayor. Los gobernadores no tienen líderes nacionales o partidos políticos nacionales que los puedan condicionar en sus estrategias, y eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que va a hacer que la forma de hacer política en Argentina cada vez sea más compleja, porque yo creo que es un proceso que viene ocurriendo, se viene expandiendo y va a seguir pasando, ¿no? Incluso con provincias que en cada vez más medida están gobernadas por élites locales que arman estructuras políticas provinciales. El modelo neuquino, ya te diría, está casi en la mitad de las provincias, y eso va afectando la competitividad de lo que eran las fuerzas políticas nacionales. Y quien más pierde ahí, y vamos a la segunda conclusión, es el peronismo. En la crisis del 2023 no solo lleva a Milei al gobierno, sino que el peronismo pierde la mitad de las provincias que gobernaba hace 2 años y ya venía retrocediendo. Las 4 provincias de ayer, donde hubo elecciones, eran provincias que hasta hace muy poco había gobernadores peronistas en lógica del peronismo nacional, con una estructura del peronismo nacional. Hoy las 4 provincias el peronismo les fue muy mal, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, Poggi originalmente es peronista, claramente derrota la estructura del peronismo en San Luis. De los Rodríguez Sá. Podría tener todos, pero esa estructura la vamos viendo y después seguramente la veremos con Orrego en San Juan, con Vidal en Santa Cruz, digamos, dirigentes que pueden tener distintos orígenes. También lo vimos, la semana pasada por todo lado con Rovira en Misiones, pero ya Misiones es una estructura local, con un líder local que domina y negocia con el presidente que esté de turno. Entonces, segunda conclusión a que los gobernadores y los oficialismos locales se están consolidando, es que quien más retrocede, quien más pierde, es el peronismo. El peronismo. Y lo vamos a ver seguramente en el Senado de la Nación, ¿no? Cuando
porque ser fuerte en las provincias significó para el peronismo durante del 83, 84 para acá, tener mucha presencia en el Senado, ¿no? Y si en la medida en que van perdiendo poder territorial en todo el país, eso va a debilitar también la presencia del peronismo en el Senado, seguramente. Y lo que de vuelta no hay que confundir con que eso va a estar compensado por alguna otra fuerza nacional que se impone, sino que eso va a estar compensado por una atomización de la representación política, en donde los gobernadores van a ir imponiendo sus candidatos en gran medida en muchas de esas elecciones. Estamos charlando con Alejandro Katterberg, analista político, dirige la consultora Poliarquía. Una cosa que te quería preguntar, y termina la idea, perdón, Alejandro, que es la participación. Vos decís, la atomización y fuerzas locales que se hacen fuertes dentro de sus respectivas provincias sin responder necesariamente a una lógica nacional. Pero también baja mucho la participación, ¿no es otro fenómeno de estas elecciones? Sí, es algo interesante para ver a lo largo de todo el año, que eso va a concluir en octubre, María. Es un punto que estamos preparando para el informe que vamos a mandar a nuestros clientes esta mañana, pero el ausentismo viene creciendo elección tras elección en la Argentina y alcanzó el máximo histórico en la elección presidencial del 2023. La crisis de representación que terminó explotando con el sistema hace 2 años y que llevó a Milei al gobierno, no solo todo ese voto bronca se canalizó en Milei, sino mucha gente no yendo a votar. Y este año, en vez de empezar a ver una reversión de eso, lo que estamos viendo es una continuidad de eso, ¿no? Entonces, habrá que esperar a la elección general de octubre para tener parámetros de comparación más acertados, pero posiblemente podamos seguir viendo un aumento del ausentismo y cada vez más gente alejada del sistema. Una cosa, Alejandro, estamos charlando con Alejandro Katterberg. Uno puede pensar que en este escenario atomizado hay como 2 estrategias, ¿no? La de Santiago Caputo, que dice, hagamos acuerdos con cada uno de los gobernadores y los dirigentes locales, no nos metamos en el armado tradicional. Y Karina Milei, de la mano de los Menem, que sí intenta un armado propio, ¿no? Entonces, si uno ve el resultado de esto, Milei dice, bueno, ganamos, pone la foto de Karina, bien al estilo Milei, ganamos Salta por Salta Capital. Y vos decís, bueno, qué sé yo, un gobierno nacional en la cúspide de su popularidad tampoco es que se llevó de todo en esta elección. A ver, buen punto. Y para mí es el punto crucial para entender cómo va a ser la lectura del resultado electoral este año, no ahora, sino el día después de las elecciones generales de octubre. Y me parece que eso es lo que va a ser la variable que defina el mensaje político de las urnas y la lectura y todo el debate que hagamos el día después. Con respecto a la elección de ayer, está claro que la Libertad Avanza en sus 2 formas, en la forma acuerdista en Chaco y en la forma empecemos a construir territorialmente con nuestros propios dirigentes Jujuy, y con nuestra propia estructura. Sí, y Salta también, le fue bien. En San Luis es el ejemplo donde la Libertad Avanza no hizo ni acuerdo con el oficialismo local, ni tuvo candidatos propios. Ahora, voy al punto que vos decís, que tiene que ver con cuál es la lectura sobre todo lo que va a ser la elección nacional. Porque acá yo creo que obviamente ayer al gobierno le fue bien, y en relación a las otras fuerzas, como decíamos, tradicionales, va avanzando, va logrando hacer pie. Pero acá el punto para mí es cuál es el objetivo del gobierno el 26 de octubre. Si el objetivo del gobierno el 26 de octubre es maximizar todo lo posible hasta el último banca de diputados para llegar al mayor número de diputados, si el objetivo del gobierno es poner la semilla en la mayor cantidad de provincias pensando en quedarse o gobernar, no sé, 15, 20 provincias en el 2027 y tener su partido en todos lados, sus dirigentes en todos lados y hacer purismo ideológico, no mezclarse con la casta, etcétera, etcétera. Bueno, si ese es el objetivo, la línea, como vos dijiste, Karina Milei, Menem, bueno, va por la línea de puede tener buenos resultados en algunas provincias, pero en líneas generales va a estar fragmentando y dividiendo el voto con los oficialismos locales y los gobernadores locales. Votos que se superponen, María, se solapan. La gente que apoya a los gobernadores también apoya al gobierno nacional en gran medida. Yo estoy trabajando en algunas provincias y eso se ve muy claro. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cuál va a ser el mensaje de las elecciones? Si estuviese en el lugar del gobierno, lo que más me preocuparía es el día después de la elección nacional,
el gobierno poder salir a mostrar que tiene un apoyo de la sociedad muy robusto y muy fuerte y decir, miren, sacamos más del 40% de los votos nacionales y ganamos en más de 15 provincias, y que los diarios pinten el mapita de las provincias argentinas, en su gran mayoría de color violeta, y salir a decir, miren, después de 2 años de gobierno dimos vuelta a la economía, ganamos en la mayoría de las provincias y ahora vamos por los últimos 2 años, ¿no? Y me imagino hasta las cuentas que se le atribuyen a Santiago Caputo tuiteando, último llamado, el que no se sube al tren ahora no se sube más, ¿no? Entonces, ese es su mensaje. Para ir a ese lado, María, lo que necesita el gobierno no es el fraccionamiento que vimos ayer, sino es las políticas de acuerdo con los oficialismos locales. Un chaco, porque mucho más chaco que fueron en acuerdo pidiendo y exigiendo dejar afuera al PRO, ¿no? Porque me imagino que lo que estás pensando, Alejandro, en este análisis, Alejandro Katterberg es el director de Poliarquía, una de las consultoras más influyentes y además acierta mucho con sus números, pensando en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, porque acá justamente es el escenario dividido ese, donde, ¿no? Por un lado, bueno, lo echaron a Marra, pierden por ahí, confrontan con el PRO, que es un electorado similar, está también Larreta. Entonces vos tenés dividido en 4 por lo menos, no en partes iguales obviamente, pero un electorado que mayormente tampoco tiene tantas diferencias. Exacto, te la hago simple. Lo de Chaco, si se reproduce en octubre, muy posiblemente en octubre se va a reproducir eso en Chaco, el gobierno va a poder decir, mire, en Chaco, con nuestro acuerdo sacamos más del 40% de los votos. En la ciudad de Buenos Aires van a sacar alrededor de 25 el domingo que viene, veremos el número final. Si hubiese habido acuerdo con el PRO, mostrarían que ganan con 50%. ¿Qué te quiero decir con esto? El 26 de octubre, cuantos más acuerdos provinciales haya, el porcentaje de votos que el gobierno va a terminar mostrando que tiene es mayor. Es obvio lo que estoy diciendo. Para eso tiene que ganarle Santiago Caputo la interna a Karina Caputo, me parece. No sé. Eso es lo que tenemos que ver cómo evoluciona de acá al 7 de agosto. Pero eso me parece el dato fundamental, porque si no, al final uno podría decir, y bueno, la verdad, esos votos votan al gobernador. Lo decimos en la Ciudad de Buenos Aires, pero este debate que estamos teniendo, María, está en la gran mayoría de las provincias. Mirá Mendoza. En Mendoza va a haber acuerdo entre la fuerza del gobernador Cornejo con la Libertad Avanza, o van a ir separados. Y aparte, el hecho de ir separados es que lo lleva a un incremento de la conflictividad, porque más allá que son gobernadores que colaboran con el gobierno, porque tienen incentivos para que esto vaya bien, porque si esto va bien la gente está contenta, si la gente está contenta vota a los oficialismos locales y nacionales, pero bueno, una campaña que te empezás a pelear y atacar, te llevan a lugares donde por ahí después es difícil volver. Sí, bueno, de hecho el de Capital hay que ver si el rebote es la imposibilidad de ir juntos en provincia y ir separados en provincia es la posibilidad de perder contra Cristina Fernández de Kirchner ahora, ¿no? Y todo eso, si querés agregarle un dato más, María, es que en cantidad de bancas no va a modificar mucho dependiendo de la estrategia que el gobierno haga. Si, yo te digo, podemos hacer la matemática y ver los numeritos y hacer hipótesis, y ya decimos, bueno, la Libertad Avanza se corta sola en todas estas provincias y saca el 30 y pico % de los votos. Bueno, ¿cuántas bancas se corresponden? Y si decís la Libertad Avanza acuerda con el gobernador, hacen una alianza como en Chaco, se distribuyen 1 y 1, 2 y 1, ¿cuántas bancas se quedan? Y el Congreso no va a cambiar fundamentalmente su situación actual. No es que estamos en una elección donde decimos, che, nos estamos jugando que una fuerza política gana el control del Congreso, o otra que la tiene y lo pierde. Ni diputados ni senadores. Hoy tiene mayoría por nadie y no lo va a tener después del 10 de diciembre. Alejandro, una última cosa. Sí, pero bueno, para en línea, lo que te quiero decir el Congreso. La lógica del Congreso va a seguir siendo la misma después del 10 de diciembre. Obviamente la Libertad Avanza va a hacer que más bancas gane, pero va a seguir necesitando negociar y generar acuerdos con diputados y senadores del PRO, del radicalismo y sobre todo lo que venimos hablando de gobernadores y fuerzas provinciales, porque si no va a estar muy lejos de las mayorías. ¿Vos decís que el peronismo se salva en capital dentro de un panorama? Claro. En lo que creo que va a pasar el domingo que viene en capital es que el peronismo va a estar seguramente cerca de su voto promedio histórico. En las últimas 5 elecciones el peronismo de la capital sacó 28,3%. En las últimas 2 sacó más de 30%. No creo que vaya a sacar tanto. La última elección hubo solo 4 candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. Este año hay 17 candidatos, María, dato que da cuenta del fraccionamiento, atomización y explosión del sistema político. Pasamos de 4 a 17. Pero uno podría suponer, o no veo muchas razones para entender por qué el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires no va a estar muy lejos de su promedio histórico. Entonces, si Santoro termina sacando 27, 28% de los votos,
La pregunta es quién puede tener más que eso. Y uno agarra los 50, 55 puntos de la coalición pro Cambiemos históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, y eso hoy está partido entre la Libertad Avanza de Adorni, los Penato, Larreta, Marra, el radicalismo, la coalición cívica. Entonces, el peronismo posiblemente esté en condiciones de decir, ganamos la Ciudad de Buenos Aires después de no sé cuántos años, más de 2 décadas, pero cuando uno mire los votos va a decir, bueno, sacaste lo mismo que siempre. Sí, saqué lo mismo que siempre, pero el otro lado está todo explotado y fragmentado. Alejandro Katterberg, súper interesante, analista político, dirige la consultora Poliarquía. Gracias, Alejandro. Gracias, María, un saludo grande. Hasta luego, 8:43 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el